Señores estudiantes, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de hoy. Estábamos mirando el tema de evaporación, recordando los tres métodos que hay para estimar la evaporación, que uno es el evaporímetro, que es la imagen que vemos aquí, donde es un tanque simplemente que se llena de agua y se mira cuánta nivel, pues, o cuánto nivel, o cuánta agua ha perdido el tanque, ya sea por volumen o por altura. Entonces, este tiene por lo general un dispositivo que está conectado al nivel del agua, el cual permite estimar la profundidad. Ese es un método. El otro método es el método indirecto de usar el balance hídrico. Entonces, habíamos dicho que esto se recomienda para áreas grandes. Entonces, si conocemos pues la precipitación, el caudal de salida y el almacenamiento, podemos despejar la evaporación. Y está el método de las ecuaciones empíricas. Habíamos nombrado varias ecuaciones, pero una de las más representativas es la ecuación de Penman en base pues, a la ley de Dalton. ¿Sí? Entonces vamos a ver rápidamente cómo se plantea esta ecuación y vamos a hacer un ejercicio. La idea es que la ecuación, la fórmula de Dalton, la ecuación de fórmula de Dalton plantea que la evaporación potencial, cuando hablamos de potenciales, que hay pues una superficie siempre de agua evaporante, que es muy similar a la que se mide con el evaporímetro. Está en función de la velocidad del viento y de la diferencia de las presiones de vapor en la superficie evaporante, o sea, en la presión de vapor que hay en la superficie evaporante y la presión de vapor en la temperatura a punto de rocío. Esta es como la ecuación base. De ahí se hizo algunas mejoras para encontrar pues una ecuación matemática. Recuerden que eso es y ese sub d pues se las puede encontrar a partir de la temperatura correspondiente. Si tenemos la temperatura de punto rocío, pues me dará la misma ecuación, me da E sub d, y si tenemos de la temperatura de cualquier otro ambiente, ya sea de la superficie o del aire, nos da la misma ecuación, ese valor. Entonces el planteo es que esta función f de b, que es función del viento, pues por datos experimentales, encontró esta relación, 0.35 por 0.5 más velocidad al cuadrado sobre 160, velocidad sub 2, donde v sub 2 es la velocidad del viento. Por lo general se ha estandarizado que es medida a 2 metros de la superficie. Esta ecuación va en kilómetros día. O sea, hay que hacer la transformación y tener en cuenta las unidades. Y eso pues son las presiones de vapor, que en esta ecuación están en milímetros de mercurio. Entonces hay que saber transformar las diferentes unidades de presión para dar pues, en unidades correctas. Esta ecuación fue deducida para un lago, ¿sí? El lago Hefner, en Oklahoma, en los Estados Unidos. Se hizo pues se midieron datos y se sacó esa ecuación.
Este SUL se lo compara con la evaporación que mide un evaporímetro y pues se supone que son iguales, ¿sí? Entonces, ese sub cero medimos como evaporación potencial, que sería igual a la evaporación de un lago. El inconveniente aquí con esta ecuación es que se incluye este término, que es la presión de vapor saturada, pero a temperatura de la superficie. Entonces, si tenemos una superficie de agua, conocer la temperatura a la cual está esa superficie, pues es más difícil. Entonces, se han hecho algunas transformaciones para convertir la ecuación de tal forma que se reemplace esta presión de vapor saturado en la superficie con la presión del aire que rodea la superficie. Entonces, para ello se combinó esta ecuación con el balance, algo que se llama el balance de energía. Se introduce una relación que es la relación de Bowen. Esta relación de Bowen relaciona esta radiación, que es la energía neta que resulta de intercambio de calor entre la atmósfera y la superficie evaporante, que es conocida, digamos, y RE, que es la energía que se utiliza para la evaporación. Estas dos forman la radiación neta que ya habíamos visto en el capítulo de radiación, y la relación de RE y RH, lo que se conoce como la relación de Bowen, que está como RH sobre RE, y se determinó que es en función de este valor gamma que aparece aquí, en función pues, de las temperaturas y sus respectivas presiones de vapor. Es un valor que ya está dado, este valor de gamma está dado como 0.3061 por P, donde P es la presión atmosférica del sitio en milibares. Entonces hay que pasar también la presión del sitio, presión atmosférica del sitio en milibares, para poder usar esta ecuación. Haciendo una combinación, ahí en el anexo, al final de la guía, está el procedimiento matemático, cómo pasar de esta ecuación combinada con esta ecuación a la ecuación final de Perlman. Que se hace pues, un procedimiento ahí algebraico y se logra determinar la ecuación de Perlman. Entonces, haciendo la combinación, se obtiene esta ecuación, ¿sí? Que es la ecuación de Perlman. Aquí se le da E' sub 0 porque digamos que la evaporación se la puede dar en términos de calor que necesita el agua para evaporarse, o en términos de agua evaporada, que es en milímetros día, ¿sí? Si es en términos de energía, se da como calorías centímetro cuadrado día. Ahora miramos cómo es la conversión. Aquí le ponemos comilla, E' sub 0, para indicar que le estamos dando como calor disponible o como el calor que se necesita para evaporación. Lo mismo E' sub A. Entonces da en calorías centímetro cuadrado día. En centímetros cuadrado día. Delta es la pendiente de la curva de saturación. Entonces, recuerden que la curva de saturación, pues si uno la grafica en función de la temperatura, o la presión de vapor en función de la temperatura, pues me da una curva de este estilo. Este delta es simplemente la pendiente en un punto determinado. Como esto varía con la temperatura, pues calculamos la pendiente como si fuera un pequeño tramo recto en la ecuación, perdón, en la curva. Como la pendiente de una curva, pues es la derivada de esa función
función en un punto, pues, que se quiera evaluar, pues también le podemos sacar la derivada de esta función y encontrar el delta, ¿sí? Este delta es la pendiente de esa línea. Ten en cuenta de las unidades, está en milímetros de mercurio sobre grados centígrados. Rn es la radiación neta, que es la que calculábamos en el capítulo de radiación, en la cual hicieron una tarea. Entonces cogemos ese valor de radiación neta, lo utilizamos aquí directamente. Esta radiación neta pues va en Langles día o en calorías centímetro cuadrado día, ¿no? Voy a ponerlo en calorías centímetro cuadrado. Hay unos textos que aparece un valor aquí, R sub n dividido 59, ¿sí? Entonces, cuando lo colocamos aquí en 59, quiere decir que está convirtiendo este valor de R sub n en milímetros día de evaporación. Y en ese caso, E' sub A también debe estar en milímetros día. Es un factor de conversión. Entonces, aquí hay que tener en cuenta las unidades. Se dan cuenta, acá arriba aparece este valor de delta y este valor de gamma, que tienen las mismas unidades, ¿sí? En milímetros de mercurio sobre grados centígrados. Se da con las mismas unidades de abajo, entonces deben tener las mismas unidades, estos valores, para que se eliminen de la ecuación. La radiación neta debe tener las mismas unidades que esta radiación auxiliar es E' sub A. Y por lo tanto, como esto es una suma, pues se pueden sumar solamente unidades iguales, ¿no? Por lo tanto, el calor disponible para evaporarse está en las mismas unidades de la radiación. Langles día o caloría de centímetro cuadrado. Este delta, que es la pendiente pues, de la curva, lo podemos calcular de dos maneras. Una es usando simplemente un valor antes y después del valor requerido, ¿no? Entonces tenemos la curva. Entonces queremos calcular este delta, pues simplemente si nos dan, por ejemplo, que hay que calcularla en este punto, entonces tomamos un valor, digamos, antes y un valor después, y calculamos la pendiente con esos valores, ¿sí? Estos son los que aparecen como S', pues es la presión de vapor a la temperatura S, y E' sub A, el valor de la presión de vapor a la temperatura T', ¿sí? Escogemos los rangos de temperatura, cada uno me da su rango de presión de vapor. Entonces, esto es como calcular la pendiente de una línea recta. También se ha deducido una ecuación que es derivar, ¿no? Derivar esta función. Como tenemos una función para esta curva, la derivamos. Y la derivada, pues, me produce, en un punto determinado, me produce la pendiente. Por lo general, se considera que el delta de temperatura para evaluar esta pendiente sea más o menos 0.05, perdón, sea más o menos 0.1 grados, por encima o por debajo. Entonces, esta es la ecuación que nos evalúa la presión de vapor en cualquier sitio, ¿no? Entonces, esta ecuación, al graficarla en función de la temperatura, esta presión de vapor, pues me da una curva de estilo, ¿sí? Si derivamos esta ecuación, podemos encontrar una ecuación paralela.
que lo que se hace aquí, se deriva esta ecuación, sería derivada de prima su S con respecto a la temperatura, un procedimiento matemático, y podemos obtener una ecuación como este tipo. El delta varía en función de la temperatura y que se necesite, y estas constantes. Que está dada, ¿sí? La podemos calcular en función de la temperatura. Y para el cálculo pues, de la evaporación de la superficie libre, o lo que se llama evaporación auxiliar, podemos usar una ecuación de este estilo, ¿no? Que es 21 por E sub S menos E sub D por 0.5 más 0.54 por la velocidad del viento, ¿sí? Entonces ya tendríamos E sub A, tendríamos R sub N, pues calculamos con el método que vimos en el capítulo de radiación. Para eso nos sirve la radiación neta. El delta, pues lo podemos calcular como la pendiente, y el gamma, que es la constante psicométrica, la podemos calcular según la presión atmosférica. Por lo general, se suele tomar un valor de 0.49 como constante. Esta es la famosa ecuación de Pellman para calcular la evaporación potencial. Recuerden que cuando aparece como prima, aquí en la guía es que está en unidades de calor, ¿sí? Cuando ese es un cero, hay que dividir todo este término por 59, que es la conversión, y nos produce milímetros día, ¿sí? La velocidad del viento, pues, por lo general se ha estandarizado que sea 2 metros del suelo. Se puede, si no está a 2 metros exactamente del suelo, pues se puede hacer esta conversión, ¿no? En vez 1, pues va a ser la velocidad del viento a la altura para la cual se debe hacer la medición o el cálculo. V sub 0 es velocidad del viento a la altura a la cual se hizo la medición. Z1 es altura para la cual se debe hacer o conocer la velocidad del viento, y altura a la cual se midió la velocidad del viento. Pues por cada Z1 suelen ser 2 metros, y Z0 pues, es la altura a la cual se midió esa velocidad. Este exponente n por lo general suele ser un séptimo, deducido pues a partir de los procesos isotérmicos, ¿no? Si es un proceso adiabático, entonces puede ser aproximadamente un séptimo. Y otra forma de calcular, digamos, esta presión de vapor del agua en punto de rocío es usar la humedad relativa. O sea, cuando se ha medido la humedad relativa, se puede usarla para calcularlo, porque la humedad relativa está definida como E sub D sobre E sub A. Como E sub A la podemos conocer porque conocemos la temperatura, pues, del aire. Con la ecuación despejamos E sub A y despejamos E sub D. Conociendo humedad relativa y ese E sub A, podemos hallar la presión de vapor de saturación en la temperatura de punto rocío, ¿no? Hay que diferenciar que este sub D es a punto de rocío y ese sub A es la temperatura, pues, del aire, ¿sí? O temperatura ambiente. Hay unos instrumentos para medir la humedad relativa, ¿no? Que ya los habíamos visto un poco cuando medíamos la temperatura, que es el ciclómetro. Entonces, uno es
higrógrafo que mide la humedad, que es parecido como cuando medíamos la precipitación. Este tiene un registro continuo en el tiempo de ir midiendo la humedad, ¿sí? O el ciclómetro, que me mide por lo general dos temperaturas. Una es la temperatura a bulbo seco, que se llama, y la otra es la temperatura a bulbo húmedo. Se supone que la temperatura a bulbo húmedo corresponde a la temperatura de punto de rocío. Entonces, con estos datos podemos estimar por las variables que involucran la evaporación potencial. Cuando usamos el ciclómetro, o sea, para medir esto, cuando usamos datos del ciclómetro, hay unas tablas que por lo general nos ayudan a hacer los cálculos. Entonces, si medimos T de bulbo húmedo con el ciclómetro, o sea, este me mide T de bulbo húmedo, TW, y si tenemos la temperatura del aire, pues que la medimos con el otro termómetro. Podemos usar tablas como estas para encontrar la temperatura de rocío. Simplemente, pues, intersectando aquí algún valor, ¿no? Si tenemos TW 18 y temperatura 20, pues, entonces la temperatura a la cual se produce condensación del agua será 15 grados, ¿no? O punto de rocío. Estas tablas se deben, por hecho, estos valores se deben corregir con esta tabla. Entonces, la temperatura de punto de rocío se corrige de esta tabla y se hace la corrección por cada 100 milibares de diferencia en la presión atmosférica. Entonces entra con la diferencia de TA y TW, pues que los conocemos, y se entra con la temperatura de punto de rocío, que la sacamos de esta tabla. Encontramos aquí un valor de corrección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este 1.1 quiere decir que corregimos la temperatura de punto rocío 1.1 por cada 100 milibares de diferencia que haya entre la presión estándar, digamos, y la presión en el sitio donde se quiera hacer la medición. Entonces, la temperatura corregida pues será T sub D más esta corrección que la sacamos de aquí. Vamos a hacer un ejemplo de cómo usar la ecuación de Pellman para usar esta información. Entonces se determina el valor de la evaporación potencial para el 15 de junio del 2019 para un reservorio con 18.000 metros cuadrados de espejo de agua. Ese es el depósito. Y una batería de 24 estanques para producción de trucha arcoíris, cada uno con un área individual de 500 metros cuadrados, con base a los siguientes datos. Entonces se supone pues, que estos datos los obtenemos de una estación. Tener la ubicación, el área de los estanques, área de espejo del agua, en el cual pues está haciendo la estimación, la altitud sobre el nivel del mar, la presión atmosférica del lugar. Son datos que podemos medir, ¿no? Y aquí ya viene lo que es el número de horas de sol o de radiación solar o de brillo solar, que ya lo habíamos visto en el tema de radiación, que es 4 o 8 horas en este caso. Tenemos las coordenadas geográficas para encontrar pues la radiación, ¿no? La temperatura promedio diaria y la temperatura de bulbo húmedo. Y la velocidad del viento medida a 2 metros de altura de 27 kilómetros hora. Entonces, digamos que son los datos de entrada para la ecuación. La ecuación parece simple, pero cada término de la ecuación pues tiene su cálculo, ¿sí? Por ejemplo, calcular radiación neta, pues nos toca volver a hacer todo el procedimiento que hicimos en el capítulo de radiación para encontrar esa radiación neta.
y así para otras variables. Entonces, lo primero que hallamos es el cálculo de la presión de vapor de saturación. Y como tenemos las temperaturas, tenemos estas temperaturas, con estas temperaturas podemos encontrar las presiones de vapor. Pues tenemos SUA, que es 611 por E a la 1727 por la temperatura, ¿sí? 200 sobre 237.13 más la temperatura. Donde T es la temperatura a la cual se quiere conocer E. En este caso, si usamos la temperatura, pues, digamos, del aire, nos da la presión de saturación del aire. Obviamente, introducimos este valor, ¿no? 19.5, la ecuación. 19.5 en la ecuación. Y hacemos el cálculo, ¿no? Entonces, recuerden que es el número E o el exponencial. Como está esta ecuación, hay que tener en cuenta las unidades. Esta ecuación, como está ahí, con este factor de 611, me da en pascales, ¿sí? La presión, con la temperatura en grados centígrados. Por lo general, los cálculos que hacemos para la ecuación de PEMA suele ir en milímetros de mercurio o milibares, ¿sí? Hay que saber cómo convertir a milibares. La conversión es que 760 milímetros de mercurio equivale a 1033 milibares. Con esta conversión podemos hacer la conversión para las demás variables. Ya tenemos SUA, la calculamos en pascales, y ahí la transformamos a milibares, y de milibares la transformamos a milímetros de mercurio. Entonces, este valor nos da que es 16,698 milímetros de mercurio. Ya tenemos al menos el primer valor, que es la presión de vapor, temperatura ambiente, digámoslo así. Y para calcular la presión de vapor de saturación del agua, el punto de rocío, ¿no? Calcula la presión de vapor de saturación del agua, punto de rocío. Pues usamos la misma ecuación. Como esta me describe la curva, se supone pues que esta curva pues me describe la variación de S D que va en la vertical con la temperatura. Si uno le da una temperatura determinada, pues me da el valor correspondiente. Ya la calculamos para la temperatura T sub A, ahora nos toca hallarla para la temperatura T sub D. Y T sub D, pues se supone que es un poco menor a T sub A, ¿no? Entonces estará en alguna parte, digamos, por acá. Esa es la variación de esta ecuación, pero aquí seguimos el procedimiento para calcular T sub D, que es la temperatura de punto de rocío, que nos toca usar por las tablas que miramos por interpolación, ¿no? Entonces, si vamos a la tabla que miramos con T sub A y TW, encontramos el valor, pero como este valor, digamos, de 19.5 no está exactamente en la tabla, nos toca interpolar, ¿sí? Entonces entramos con 19.5 y entramos a la tabla con 16.8. 16.8 está entre 16 y 18, y 19.5 está entre 18 y 20. No está el valor exacto. Entonces nos toca hacer interpolación, ¿sí? Primero interpolamos, puede ser aquí entre estos valores, y después interpolamos entre estos valores para encontrar esto. Y por regla de 3, pues hacemos la interpolación. Entonces, la idea es encontrar esta presión de vapor, esta temperatura de punto de rocío
según la tabla que vimos anteriormente. El problema es que esto hay que hacerle una corrección, entonces entramos a la otra tabla de las correcciones. Entonces, como tenemos una diferencia de temperaturas entre bulbo seco y bulbo húmedo de 19,5 menos 16,8, nos da 2,7 grados centígrados. Con este valor entramos aquí a la tabla, pero como no hay 2,7, el mínimo es 6, pues trabajamos con 6 grados centígrados para la diferencia. Entonces esta tabla se dan cuenta, solamente el mínimo es 6. Pues, si está por debajo nos toca trabajar con este mínimo. Entonces simplemente hacemos lo mismo, interpolamos. Como ya sabemos que es esta fila de 6 grados, nos toca interpolar pues, en estos dos, ¿no? Aquí la temperatura de punto rocío a corregir es esta, que está entre 10 y 16, la interpolamos, está entre punto 6, sí, está entre 10 y 16, y la corrección está en punto 6 y punto 4, nos toca interpolar este valor. Este valor es el que interpolamos. ¿Y qué significa ese valor? Quiere decir que hay que hacer la corrección a la temperatura de punto 4378 por cada 100 milibares de diferencia. Y los milibares de diferencia los sacamos como, pues, tenemos una presión atmosférica en los estanques, o sea, la presión atmosférica que tenemos en el sitio es de 780 milibares. La presión atmosférica. Y sacamos la diferencia con la presión pues, de referencia, que es 1000 milibares. ¿Sí? Esa diferencia, en este caso, me da 220 milibares. O sea que esta corrección la hacemos por cada 100 milibares, o sea que 220 dividido 100 pues nos da por punto 2,2, ¿no? Entonces es como multiplicar esta corrección de punto 43 por 2,2 y ahí obtenemos el valor de la corrección que hay que hacerle, ¿sí? Entonces es lo que hacemos, entonces multiplicamos 2.2 por punto 4378 y la corrección me da de punto 963 grados centígrados. Estos grados centígrados son los que hay que sumarle a la anterior temperatura de punto rocío. Entonces a 14,865 grados centígrados le sumamos 0.963 y ya obtenemos lo que se llama temperatura de punto de rocío corregida. T' sub D. O T sub D'. Pues ya teniendo esto, ecuación, pues usamos la ecuación de presiones de vapor y calculamos la presión de vapor. Entonces recuerden que si le introducimos presión del aire, me da presión de vapor pues del aire. Si le introducimos presión de vapor a la misma ecuación, la temperatura de punto de rocío, la misma ecuación pues nos da la presión de vapor en esa condición, ¿no? De punto de rocío. Entonces, introducimos esta temperatura en la ecuación, hacemos el cálculo, lo mismo, entonces la transformamos de pascales a milibares. Recuerden que un milibar pues es igual a 100 pascales, ¿no? Un milibar es igual a 100 pascales. La transformamos a milibares, en milibares la transformamos a milímetros de mercurio, que es la unidad con la que suele trabajar las ecuaciones que vimos anteriormente. Listo, entonces ya tenemos al menos E sub A y E sub D. ¿Se dan cuenta que no usamos E sub S o la presión de vapor en la superficie? Porque eso es más difícil de calcular. Entonces ya trabajamos la ecuación con E sub A y E sub D. Si nosotros conocemos la humedad relativa, en este caso nos da una humedad relativa del 79.3%. Esta humedad relativa, pues recuerden que la tomamos de los datos que da el IDEAM, de las estaciones climatológicas, para la zona y para el mes que estemos haciendo el cálculo. Entonces simplemente hacemos 79.3
por SUA, que ya la llamamos anteriormente, 2269 sobre 100, nos da 1799 milibares, que es aproximadamente 18. ¿No? Entonces, por estos 2 metros, si uno tiene los datos correctos, pues debe dar aproximadamente el mismo valor. Bueno, aquí ya tenemos las presiones de vapor, ¿no? Entonces, de esta forma se hallan las presiones de vapor, tanto para el aire como de saturación, como para el punto de rocío, que las vamos a necesitar pues, para el cálculo. Y ahora sigue el proceso de radiación neta. Aquí en este ejemplo se hace el mismo procedimiento que hicieron en su tarea. Le vamos a dar una pequeña revisada nomás. Pero la idea es llegar a la radiación neta, ¿sí? Al final. Recuerden que esto depende, pues, la radiación neta de la posición geográfica y de los meses del año, ¿no? No entra a la tabla y si no está el valor exacto, pues lo interpola, ¿sí? Entonces, interpolamos este valor. Esta es la radiación RSUA que llega de onda corta, que llega a la parte superior de la atmósfera. El RC lo calculamos con esta ecuación. ¿Con qué valores? Pues con el número de brillos, el número de horas de brillo solar sobre el número de horas que dura un día. Que N mayúscula lo calculábamos pues, de una tabla como esta. Aquí está, es simplemente los valores que corresponden a ese dato para hacer o para sacar el valor del número de días, número de horas que dura el día. En este caso, haciendo la interpolación nos da 12, 17 horas. Ya tenemos RC, RA ya la habíamos calculado en la tabla, ya podemos obtener RC. Nos da 324,43 calorías centímetro cuadrado día. Recuerden que calorías sobre centímetro cuadrado lo que llamamos Langley, ¿no? Esto sería en Langley día. ¿Y qué necesitamos calcular? Pues ahora sí, con estos valores podemos calcular, el objetivo es calcular radiación neta. Para ello calculamos la radiación intermedia, RSUI, que es la radiación de onda corta retenida en la superficie de la Tierra, en función de RC, en función de lo que llamamos el albedo, ¿sí? El albedo, vamos a cambiarle aquí que no se nos confunda. Lo llamamos R. Lo habíamos llamado R. Como el albedo. Y recuerden que este depende, pues, depende de la superficie, ¿no? En este caso, como estamos estudiando evaporación en tanques de agua, pues tomamos para superficies de agua, en este caso, 0.06, el valor del albedo. Con eso ya tendríamos RI. RI nos da 304,96 calorías centímetro cuadrado día. Hay que tener en cuenta las unidades, ¿no? Este que aparece aquí no significa lo que aparece acá porque está mal escrito, ¿no? Si lo escribimos de esta forma, hay que ponerle dividido, ¿sí? Porque si no nos daría orden de multiplicación diferente. Si lo ponemos por, hay que colocarlo entre paréntesis. También tenemos que calcular la radiación pues, de onda larga reflejada por la atmósfera de la Tierra. Lo hacíamos por la ecuación de Boltzmann, que era esta ecuación en función de la presión de vapor de punto de rocío, número de horas de brillo solar y el número de horas de duración del día, en función de la temperatura absoluta a la cuarta potencia, ¿no? Entonces hay que transformar pues, el valor que teníamos de 19,5 en temperatura absoluta, nos da 292,5 grados Kelvin. La constante de Boltzmann pues, es un valor dado
que es 117.4 por 10 a la menos 9, es un valor muy pequeño, de calorías centímetro cuadrado día grado Kelvin. Tener en cuenta las unidades, ¿no? En esta ecuación, como está ahí con estos factores, E sub D debe ir en milibares, ¿sí? Entonces hay que transformar, pues, E sub D a milibares. Los demás, pues, son valores adimensionales. Con esto ya lo habían hecho ustedes, reemplazamos ahí en la ecuación y tenemos 84,086 calorías centímetro cuadrado. También está mal es dividido. Aquí también es dividido. Nos da 84, ¿no? 0,86 calorías centímetro cuadrado por día. Y con eso podemos ya encontrar la radiación neta, que es RI menos RB. Hacemos el cálculo y nos da que la radiación neta son 220.84 calorías centímetro cuadrado día. Mal escrito este término. Pues de esta manera, pues ya vamos calculando los parámetros que necesitamos. Por un lado, este parámetro radiación neta es importante, que va en la ecuación, ¿sí? No se resuelve. O sea, todo el proceso que hicimos anteriormente es apenas para calcular RSN, entonces RSN. Pero pues podemos hacer como la tabla que hicieron ustedes, tabla de cálculo, ¿no? Entonces ahora nos falta calcular delta, la constante psicométrica de prima sub A. Para delta, recuerden que es la pendiente pues, de la línea, la podemos hacer por los dos métodos. En este caso se toma el método de coger valores por encima y por debajo de la temperatura en un rango de 0.1 grados centígrados. Entonces a 19,5, que es el valor que necesitamos, de hecho, delta es la pendiente de la curva en la temperatura de 19,5 grados centígrados. Este valor lo tomamos por encima 0.1 y por debajo 0.1. Entonces nos quedaría T por debajo 19,45 y temperatura por encima 19 y 55 grados. Y para la evaporación, pues, para la presión de vapor, simplemente reemplazamos estos dos valores en la ecuación y me da su respectiva presión de vapor de saturación, ¿sí? El prima sub S y el prima sub A. Ya tenemos dos valores de temperatura, dos valores de presión, podemos calcular la pendiente. Como calcular la pendiente de una línea, de un tramo de línea recta. Eso nos da 1,04 milímetros de mercurio. Y estas unidades, pues depende en qué unidades introduzcamos los valores, ¿no? Pero en otro ejercicio aparece aquí como milibares, grados centígrados, porque las presiones de vapor las introducimos en milibares. Entonces nos queda unidades de presión son unidades de temperatura. Ya tendríamos el valor de delta, ¿no? De la ecuación. La ecuación de Fermi. Nos falta E' sub A, y usamos la ecuación que se recomienda para esos valores. Es 21 por E sub S menos E sub D por 0.5 más 0.54, y aquí ya entra el valor de la velocidad del viento. Entonces hay que tener en cuenta las unidades, ¿no? En esta ecuación, ¿cómo está? Deben ir en milímetros de mercurio, las presiones de vapor. En otras ecuaciones aparece con este 21 con un valor diferente porque su S suele ir en milibares. Hay que tener en cuenta
ese, digamos, ese cálculo, ¿sí? Digo, ese concepto de las unidades. La velocidad del viento también tiene sus unidades, 27 en unidades de kilómetros hora. Perdón, este 27 kilómetros hora es el valor que nos da el problema, ¿no? En la ecuación baja es en metros segundo para esta ecuación. Transformamos metros segundo, perdón, kilómetros hora en metros segundo. Y aquí ya tenemos la ecuación, la introducimos aquí, ¿sí? Ya tenemos S1. ¿Qué más nos falta? Nos falta la constante ciclométrica. Por ahí hay una ecuación para constante ciclométrica, pero por lo general se toma este valor constante de 0.49 milímetros, también en milímetros de mercurio. Ya reemplazamos en la ecuación pues, de Fermat, ¿no? Lo importante es tener en cuenta las unidades, que delta y gamma vayan en las mismas unidades, y R sub n y S u prima sub a vayan en las mismas unidades. Entonces aquí introducimos, revisamos las unidades, esto está en milímetros de mercurio, estas se cancelan, ¿no? Porque al factorizarlas, pues se cancelan. Al cancelarse, nos quedan unidades de calorías centímetro cuadrado día, calorías centímetro cuadrado día, que al factorizarla, nos queda que E' sub 0 es calorías centímetro cuadrado día. Esto es lo que se conoce como el calor disponible para evaporarse, ¿sí? O para evaporación. 255,89 calorías centímetro cuadrado por día. Se ha encontrado una relación entre calorías centímetro cuadrado para evaporar 1 milímetro de agua, ¿sí? Entonces, este valor, pues ahí no, es como complicado entenderlo, porque uno necesita es medir pues la lámina de agua que se evaporó. Pero ahí no sabemos bien, hay que convertirlo, ¿sí? 255,89 hay que convertirlo a milímetros de evaporación. Entonces, por investigaciones que se han hecho, se ha encontrado que la conversión es de 59, que representa el número de calorías necesarias para evaporar un volumen de agua que tiene 1 centímetro cuadrado de área por 1 milímetro de altura. Entonces, calorías centímetro cuadrado, hay que dividirlas por 59 para convertirlo a milímetros. En algunos libros aparece 60, aquí como ya habíamos colocado en las otras partes 59, pues es el valor que reportan, digamos exacto que encontraron. Algunos libros lo aproximan a 60, y lo vamos a dejar con 59. Entonces, esta E' sub 0 la podemos convertir en altura de evaporación. Aquí le podemos poner es E sub 0, que es la evaporación potencial, ¿sí? Entonces recuerden que esta evaporación potencial es muy similar a la que se mide en el evaporímetro, y correspondería pues a la misma evaporación de una superficie de agua, un lago o un depósito. Entonces, esta es la lámina de agua evaporada en el depósito, ¿sí? Entonces dividimos, nos da que es de 4,34 milímetros de evaporación, ¿sí? Acá como es día, pues debe ser día, ¿no? Vamos a ponerlo por milímetros día.
De esa manera, simplemente usamos la ecuación de Pellman para calcular la lámina de agua que se evaporó. Si uno tiene el área, digamos, de la superficie que se evapora, puede calcular el volumen que se evapora con esa lámina. El volumen evaporado simplemente va a ser esta altura por el área. ¿Sí? Entonces, tenemos un área de un tanque. Lo que se evaporó son 434 milímetros. Por esta área me daría el volumen. ¿Sí? El volumen que se evaporó. Si el área pues, es grande, más será el volumen, ¿no? Aquí son, por cada tanque del problema son 30.000 metros cuadrados. Esto me dará un volumen sumamente importante, ¿no? 130.200 metros cúbicos. Pues en el día, ¿no? Entonces se evaporan 130.200 metros cúbicos de agua en el día 15 de junio de 2019, que es en el que estamos haciendo la estimación. Para eso nos sirve la ecuación, ¿sí? Para estimar estos volúmenes de pérdida de agua en un depósito. Esto de la evapotranspiración, pues ya habíamos visto el concepto, vamos a ver también las ecuaciones. La evapotranspiración la podemos calcular a partir de la evaporación potencial, ¿no? Con unos coeficientes. Estos coeficientes pues ya se suelen dar en la literatura. Entonces nos queda, por ejemplo, vamos a calcular esta evapotranspiración. Un coeficiente por real es un K por el sub 0, ¿no? Este K puede variar entre 0.5 y 0.9. Hay que la evaporación, digamos, evapotranspiración es mucho menor que la evaporación potencial. Entonces, a partir de este valor podemos usar también para el cálculo de la evapotranspiración. Para esta evapotranspiración, pues ya habíamos visto algunos conceptos. Vamos a ver la parte matemática. Hay varias ecuaciones, ¿sí? Pues hay varias ecuaciones para calcular la evapotranspiración potencial. Una de ellas es la de Tom White, que está en función del número máximo de horas de sol para un mes, digamos, considerado. Está en función del número de días del mes que tenga. Este es como para, digamos, para un mes, ¿no? Está en función de la temperatura media para cada mes y algo que se llama un índice térmico anual, ¿sí? Que hay una forma pues, de calcular. Esta ecuación, ahí hay un ejemplo, lo chequean, de cómo se calcula, ¿sí? Entonces al final uno llega a una tabla como esta, entonces uno dice que la evapotranspiración potencial o de referencia para enero es de tanto y así sucesivamente. Si uno grafica estos valores, pues obviamente salta. Entonces llegamos a estos valores, ¿no? Entonces, por cada uno los suele presentar en forma gráfica. Y mira la variación de la... A veces no la puedo minimizar. Entonces, la de forma gráfica. Cerca. Entonces aquí uno puede mirar
gráficamente cómo es la evaporación, perdón, los valores de evapotranspiración en esa zona para los meses del año. ¿Sí? Vamos a ver en más detalle un método que es el más recomendado para calcular la evapotranspiración, que es el recomendado por la FAO, que se conoce como ecuación de Pema-Montieu-FAO o FAO-Pema-Montieu. Esta es una modificación de la ecuación de Pema que se hizo, pero para incluir valores pues de la evapotranspiración, ¿no? Tanto del suelo como de las plantas. Entonces, la ecuación de Pema-Montieu es como esta, ¿sí? Que tiene se dan cuenta, digamos, una forma muy parecida a la ecuación de Pema, sino que tiene algo otros factores, ¿sí? O algo otras variables. Este es lo que se conoce como lo que llamábamos ayer o esta mañana evapotranspiración de referencia, ¿sí? Que está dada para un cultivo determinado de pasto que tiene una altura de 8 a 10 centímetros que cubre todo el suelo. O sea, esta evaporación que se calcula con esta ecuación corresponde a ese tipo digamos, de cultivo. Entonces es lo mismo, está en función pues, de radiación neta, de la radiación neta. Hay que tener en cuenta las unidades, ¿no? O sea, hay que pasar, por ejemplo, el cálculo que estábamos haciendo en la inglés día, hay que pasarlo a megajulios metro cuadrado día. Megajulios metro cuadrado día. Aquí se introduce otra variable que es el flujo de calor del suelo, porque estábamos hablando pues del suelo, ¿no? En la ecuación de Penman para evaporación potencial no incluimos el suelo porque estábamos tratando pues, de una superficie de agua. Hay que incluir propiedades del suelo. Está T, que es la temperatura media del aire, U sub S, que es la velocidad del viento, a 2 metros de altura, es U A menos S sub D, que ya lo habíamos visto, que es el déficit de presión de vapor, en este caso en kilopascales, ¿no? Delta es el mismo, es pendiente de la curva de presión de vapor en kilopascales según grado centígrado, o sea, que cambia es la unidad. La constante psicométrica también, pues, en las mismas unidades de delta, kilopascales grado centígrado. Su A es la presión de vapor de saturación y S sub D es la presión de vapor actual o definida como la presión de vapor de saturación a la temperatura de punto de erosión. Pues son los valores que ya habíamos. Entonces, prácticamente hacemos el mismo procedimiento como para la ecuación de Perlman, incluyendo simplemente otras variables. Entonces, esta ecuación, como está aquí, ya tiene el factor de conversión y al introducir estas unidades nos da en lámina de evaporación. O sea, ya no es calor necesario para evaporar, sino que ya nos da directamente en lámina de evaporación en milímetros día. Introducimos, ¿no? Ahí ten en cuenta las unidades. Vamos a hacer un ejemplo. Para revisar este ejemplo. Tenemos estos datos de un sitio. En este caso, tenemos que tener datos de 2 meses consecutivos, porque el valor de G lo íbamos a calcular en referencia al mes anterior. Entonces vamos a calcular para el mes de diciembre, tenemos que tener los datos del mes anterior, noviembre. En este caso, noviembre y diciembre. Entonces tenemos... bueno, los valores pues, de la estación, ¿no? Temperaturas máximas, mínimas, velocidad del viento, la localización y elevación sobre el nivel del mar.
que es lo que necesitamos. Entonces el procedimiento pues es calcular la temperatura media. Bueno, aquí hay una característica, es que aquí no nos dan la temperatura de bulbo húmedo, medida con el ciclómetro. Nos dan solamente temperaturas mínimas y máximas. Pues en estos valores sacamos las medias, ¿no? Para hallar la temperatura de punto, la presión de vapor de punto rocío, asumimos que la temperatura mínima se acerca mucho a la temperatura de punto de rocío. Entonces, cuando tenemos T máximos y T mínimos, asumimos o hacemos esa suposición, ¿sí? De que la temperatura mínima es muy cercana a la temperatura de punto de rocío. Entonces, hacemos cálculo de temperatura media, estimaciones empíricas de datos de la velocidad del viento, cálculo de la presión atmosférica, cálculo de la constante psicométrica, cálculo de la pendiente de curva de presión de vapor, cálculo del déficit de presión de vapor, cálculo de radiación neta y cálculo del flujo de calor, ¿sí? Aquí lo más largo es lo que toca hacer, repetir todo el procedimiento para calcular la radiación neta, ¿no? En este ejercicio va todo ese cálculo. Aquí vamos a suponer que nos dan ya la radiación neta. Entonces el cálculo de temperaturas medias, pues simplemente tenemos máximo mínimo, calculamos la media, 26,6 más 14,8 sobre 2 nos da 27. En esta la tomamos como la temperatura T sub A del aire. La velocidad del viento nos la dan, 2 metros por segundo. Podemos calcular la presión atmosférica. Aquí, como nos dan esta elevación sobre el nivel del mar, podemos usar esta ecuación, que es bastante clásica en hidrología. Está en función de la altura, z, ¿sí? Entonces, esta altura z es 2.548 metros sobre el nivel del mar. Y eso me da, con esta altura en metros, los factores están, digamos, calibrados para que nos den kilopascales. 74,59 kilopascales. La constante psicométrica la podemos calcular también como esta ecuación, donde Cp es un calor específico, presión constante, que está dado ya como una constante. Megajulios, kilogramos, grados centígrados. Epsilon es la relación entre el peso molecular del aire y el aire húmedo y el aire seco, que también está dado, 0.6222 por delta. Es el calor latente de evaporación de 245 megajulios kilogramos. Reemplazamos sus valores aquí en la ecuación y podemos encontrar la constante epsilon. Se dan cuenta que nos dio 0.05, ¿no? Les había dicho anteriormente que por GAL se calcula con un valor de 0.049, ¿no? Es muy similar a tomar 0.05 a 0.049, prácticamente no afecta mucho el resultado. Aquí calculamos la pendiente del delta de la presión de la curva de presión de vapor. Aquí en este caso usamos la ecuación, que simplemente es calcular en función de la temperatura, todo está en función de la temperatura, con la ecuación pues que habíamos visto. El delta es igual a este valor en función de la temperatura por U, por E a la U, donde U está en función de la temperatura. Y eso nos da un delta de 1,5064 milibares y grados centígrados. O sea, hay que tener en cuenta las unidades en esta ecuación, se calcula en este valor, ¿no? En milibares grados centígrados. Hay que transformarlo, pues, al valor de la ecuación, que es kilopascales, ¿no? Está por aquí. Kilopascales, grados centígrados. O sea, hay que transformarlo de milibares. Se convierte, pues, en kilopascales. Un kilopascal es igual a 10 milibares. Ya obtenemos
el delta en kilopascal. El déficit de presión, entonces aquí, para esto es que hacemos la suposición, entonces, calculamos el máximo y el mínimo con las temperaturas máximas y mínimas, ¿sí? Y calculamos el valor, pues, de la media de estos dos. Esta ecuación es el SUA, ¿sí? Como el promedio entre el máximo y el mínimo. Y para la temperatura de punto de rocío, suponemos es que la temperatura mínima, 14,8, es igual a la temperatura de punto de rocío y calculamos ese valor, ¿no? O tomamos este valor como E sub D. Ya tendríamos E sub D y E sub A, podemos sacar la diferencia de E sub A menos E sub D que va en la ecuación. Nos da 0,89 kilopascales. La radiación neta, pues tenemos que hacer todo el procedimiento que hicimos anteriormente. Para hacer aquí, pues ya vamos a saltarnos, digamos, esos pasos. Nos da que la radiación neta, para este ejemplo, es de 1421 megajulios metro cuadrado día. Entonces ya tenemos, ya tenemos la mayoría, nos falta el flujo de calor en el suelo, ¿sí? Este es el que lo calculamos teniendo en cuenta la relación entre el mes anterior y el mes actual. Entonces, la ecuación del índice de flujo de calor está dado como G igual a 0,14 por la diferencia de temperaturas. T sub I es la temperatura del mes actual y T sub I menos 1 es la temperatura del mes anterior. Que eso pues los tenemos arriba en los datos. O son datos pues que hay que conocer. Entonces G me da, al hacer esta operación, ya este 0,14 lleva a las unidades y si introducimos temperatura en grados centígrados nos da en megajulios metros cuadrados día. Entonces ahí ya tenemos todos los datos de la ecuación. Vamos a copiarla por acá para estarla observando. Entonces tenemos simplemente ya los valores, ¿sí? Por ejemplo, R sub N y G deben tener las mismas unidades, ¿no? Entonces, reemplazamos todo en las unidades correspondientes. Esto es lo que nos da en milímetros día. Como vimos la clase pasada, con este valor de evapotranspiración potencial de referencia, podemos hallar la real y la del cultivo, teniendo en cuenta pues, los coeficientes de cada cultivo que vimos en la clase pasada. Entonces, este valor, digamos que es constante para el sitio y es modificado según el crecimiento de las plantas, para estimar pues, qué cantidad de agua está perdiendo. En la página de la FAO hay una calculadora, ¿sí? Se llama EtoCalc. Busquémosla por aquí. Que nos puede corroborar estos datos, ¿no?
Esto, calc de la FAO. Está la página que es fao.org. Esta página de la FAO tiene bastantes software, ¿no? Relacionados con cálculo de riego y cálculo de variables climatológicas. Todos estos que se ven aquí son software que utilizan para el diseño, ¿sí? Los más usados, por ejemplo, este CropWatt, que nos permite calcular sistemas de riego. Lo que nos interesa es este Eto Calculator, que lo podemos descargar de aquí. Se descarga aquí y se lo puede correr directamente en el computador. Aquí hay un documento muy bueno de la FAO con respecto a estos temas. También se lo puede mirar. Prácticamente están bien explicados, está en inglés, pero está bien explicado todos los temas que tienen que ver con climatología, ¿sí? Las ecuaciones, consideraciones se deben tener para su cálculo, estos índices de cultivo, los cultivos, los KC, ya están determinados para varias especies, uno puede sacar valores de allí para hacer los cálculos que uno necesita. Si uno lo descarga de ahí, creo que lo había descargado por aquí, voy a buscarlo. La calculadora FAO, uno descomprime este archivo y aquí saca un punto .exe y puede hacer los cálculos. La ventanita se me desconfiguró y no hallo cómo cerrarla. Silencio. Entonces, este es, digamos, al abrir el programa, sale esta ventanita. Comenzar el programa, aquí le pregunta si va a abrir un archivo nuevo o va a crear uno nuevo. Si no le da a crear nuevo, hay que dar el nombre del archivo, por ejemplo, clase 3. Bueno, esto es por defecto. Aquí uno puede dar las longitudes, la latitud que uno tiene, que son las que teníamos en el problema. Los valores 1741. 17, 25. Bueno, el resto, la altitud, que es esta 2548. Aquí pregunta si los datos meteorológicos pues, son diarios, cada 10 días o mensuales, ¿no? Cada mensual. Calculo para el mes de febrero. 2022. Le damos crear, ¿no? Aquí nos aparece una ventana de qué datos disponemos. Descripción de los datos de entrada. ¿Qué datos disponemos? Nosotros disponemos, por ejemplo, en temperatura de máximos y mínimos nomás, no tenemos otro valor. De humedad no tenemos datos de humedad.
velocidad del viento en 2 metros por segundo. Y radiación, disponemos de la radiación neta. Si uno lo introduce aquí al programa, las horas de insolación, me ha dicho las horas de brillo solar y número de duración de días, él le calcula la radiación, ¿no? En este caso ya la tenemos calculada, es radiación neta. Y aquí introducimos los valores. Entonces, hicimos los valores de... No sé por qué no me está cogiendo. Esa es temperatura máxima. Teníamos para el mes de diciembre 26,6. Temperatura mínima. 14,8. 2. La radiación neta. Después que la colocamos. Es de 14,21. Megajulios metro cuadrado día, ¿no? Hay que tener en cuenta las unidades. Entonces, dijimos 14,21. 14,21. Aquí me calcula el eto, ¿sí? A mí, el ejemplo que había hecho me dio, debe tener algún valor por ahí. Es que a mí no sé por qué no me cogió ahora el valor de la velocidad, ¿no? Seis, 14,8, 14,21, me da 4,7, que nos está dando 4,9 y creo que es un valor por acá de... Puede ser aquí la constante psicométrica, ¿no? 0,0, creo que me dio 6. Bueno, pero en este caso, esta es la forma de usar la calculadora, que nos da un valor pues, poco similar. El valor que nos había dado con la ecuación, ¿no? Nos había dado 4,74, a mí me había dado 4,7. Hay que mirar bien los datos de entrada. Y de esta forma podemos calcular, aquí podemos usar esta calculadora, pues aquí está para un mes, ¿no? O sea, todo el proceso que hicimos para un mes, podemos hacer para todos los meses, ¿sí? Entonces, todo esto, este mismo procedimiento hay que repetirlo para todos los meses. El programa tiene ya datos de ciudades del mundo. Calculadas. Aquí le va guardando los ejemplos que teníamos. Este era el valor que yo tenía. Bueno, yo creo que le metí algún valorcito por ahí mal. No lo veo, pero el ejemplo que teníamos que nos daba 4,7, que es igual al que calculamos con la ecuación. Este ya tiene aquí para varios valores de varias ciudades del mundo. Tenemos alguna conocida.
de Buenos Aires, ¿no? Uy, qué error. Y también tiene para, calcula la evapotranspiración potencial pues, para diferentes, para todos los meses del año, y él mismo hace la gráfica, dividida como en la variación de la evapotranspiración potencial para estos meses. Aquí se puede grabar los datos calculados de todos estos meses en el archivo. Ahí chequean la calculadora y revisan el ejemplo. La nueva opción de salir. Me perdí el botón de... Ah, está por acá. Exit del programa. Es. Hay algo otras herramientas por ahí que se pueden usar también para hacer estos cálculos. Sino también puede uno programar pues una hoja de Excel. Por ejemplo, la hoja que venían trabajando de variación neta, simplemente es adicionarle estos cálculos para que poder tener una hoja de cálculo para calcular radiación, evaporación, evaporación, evapotranspiración potencial. Vamos a ver por ahí, repasan ahí la guía que les voy a subir de esta temática. Yo creo que en 8 días nos toca hacer otro examen, ¿no? Lo dejamos para de hoy en 8. En la tarde. Lo vamos a hacer como cuestionario ahí en el COE, ¿no? En la clase de la tarde, profe. ¿Cómo? En la clase de la tarde. Sí, a esta hora, ¿no? Entonces vamos a... ¿Cuántas clases tenemos? A ver. Vamos a mirar el COES. Mirar el COES. Lo que hicimos hasta... Ah, vamos a hacer de la clase de... Estudia, ¿no? Las clases de probabilidad. Vamos a hacerlo de probabilidad, clases de precipitación e infiltración. ¿Sí? Creo que aquí no se me fueron en desorden, pero hemos visto clases de probabilidad, creo que son 2 o 3, precipitación e infiltración. ¿Sí? Estudian los documentos. Este tema de evaporación y de escorrentía superficial lo dejamos para el final, ¿sí? Para que vayan estudiando esos temas. No, profe, ¿cómo? O sea, entraría lo de probabilidad, precipitación, infiltración, las tres. Sí, los 3 capítulos. Ya, vale, profe. Recuerden que cada capítulo pues hay más de una clase, ¿no? Sí. ¿Tienen algunas dudas, preguntas? Profe, Dígame. usted nos dijo que hoy solucionábamos con respecto a la nota del taller 2, que usted nos decía que teníamos el mismo archivo varios compañeros. A ver, miremos.
La barra se me desconfiguró. Se me volvió loca. Pues, no sé, a ver, dígame un correo, a ver si lo encuentro aquí. ¿Tiene algún nombre de algún correo? ¿O algún nombre de un estudiante? A ver. Cerón Jimena 16, profe. ¿Cómo? ¿Cerón? Cerón es Ximena. ese, profe. ¿Era este? Cerón Ximena. Ujú. La hoja de cálculo será adecuada, pero se debe comparar tabla. Pero aquí no No, dice que... pero ese no, profe, ese no es otro. ¿No es ese? Ese es el trabajo 1, el de radiación solar, no, el trabajo 2. Tarea 2. Aquí hay uno que han enviado. Ah, aquí está la solicitud, ¿no? Sí, profe. Y dice, es el mismo archivo del grupo integrantes. Brian Miguel Rivera. Marcela Narváez. A ver, la única forma es descarguémoslo. Y buscamos el de... ¿Dónde encontramos este? Brian. Puede ser que sea este. No anexa ni archivo. No anexa información. Problemas busca encontrarlo. Tenemos Narváez, Marcela. Marcela. Anulado, dice. ¿Dónde debe ser este? Profe, una preguntita. El taller que usted realizó hace 8 días, ese lo tenemos que entregar hoy, el de calcular el FI experimentalmente. No, pues esa no era obligación entregarlo. Era para que lo hagan. Pero si alguien me lo envía, ahí le subo alguna décima. En ese, la respuesta tenía que darles 3, ¿no? Era para encontrar el índice pi. Tenía que darles 3 milímetros. 3 milímetros hora. A ver, tenemos este archivo. Ahora sí, profe, muchas gracias. Y tenemos este archivo. Grupo 1. Ah, este no es, ¿no? No. Ah, es la tarea 2, ¿no? ¿O no? Sí, tarea 2, profe. Esa. Ah, es este. Este de acá. Ah, es que descargué otro. ¿Pues de los mismos o no? A ver, este es tarea 2, No, ¿no? profe, ese es el mío. ¿Es el suyo? Sí. Ah. Pero yo recuerdo que sí habían dos, seguramente fue que me equivoqué de grupo, pero sí habían dos archivos.
igualitos, creo que era en este. Estos están pues diferentes, ¿no? Sí, profe. Pero sí habían dos archivos igualitos. Profe, usted me mandó una nota a mi correo que habían los dos talleres iguales, pero somos del mismo grupo. Lo que pasa es que mi compañera no Serían esos. inscribió a Leonela, ajá, y yo, o sea, y como ella se le olvidó anotarlo, entonces yo lo anoté y por eso lo envié. Ajá, de pronto esa debe ser la confusión. Ah, porque yo encontré dos archivos que tenían la misma tabla, entonces deben ser esos. Sí, sí, usted me mandó la notificación al correo, pero somos del mismo grupo, sino que no Ah, habíamos anotado a un compañero. listo. ¿Ustedes se acuerdan qué grupos son? ¿Qué número o no? No, Ese es tarea 2, ¿no? ¿Se acuerdan el nombre del grupo? Narváez Marcela. Ahí ya se lo anulé, que es la que aparece aquí, ¿no? El grupo. Marcela Narváez. Aquí es el grupo 13. Bueno, vamos a ponerles. Está bien. Grupo 13. 13. Aquí está, aparece 0. Y decía ya el otro grupo. No hay más, grupo 13. Ya, corrijamos legionarios. Edison Ibarra. Ibarra. Edison. Ah, es que no aparece ni en la primera ni en la segunda. El grupo 13. Está Riascos Darío. Riascos Darío, 0. Y los otros dos quedan correctos. El grupo de ustedes es Chávez Andrés, ¿no? sí, profe. Chávez. Carlos Andrés. No, ¿Sí? Andrés Felipe. Chávez Andrés. Este. Ujú. Grupo 8. Grupo 8. Y otro grupo de Giuseppe Chinchajoa. Sí, profe. El de grupo de Diana Gómez. Sí, profe. Y el grupo de Oscar Ortega. Ajá. Listo. Gracias, profe. Ya les queda solucionado el problema. Vale, profe, gracias. Muy buenas tardes. Dígame. Los que no tienen nada, ¿qué significa? ¿Y no están calificados aún? Pues no aparecen en los grupos, yo no los encontré. Aquí hay varios que no. O sea, ¿es porque no le ha llegado entonces? ¿Los que está vacío? No, pues no. Sí, no. Seguro me lo salté o no me enviaron, pero no está el informe. Todos los que aparecen aquí sin nota. Podría buscar, Dígame es eso, que mi pues. hermano, mi compañero, no sé si le habrá enviado el trabajo, pero ¿Cómo es su nombre? Rosales Rodríguez, Diego Alejandro. Rosales. Sí, Rosales Rodríguez, Diego Armando. Alejandro. Falta el último trabajo. O sea, ¿significa que no le ha llegado a usted? ¿Por qué 19? De todos los 19 que son del mismo grupo, no tienen. Mire, acá abajo hay otro. ¿Sí lo Porque enviaron o no? mi compañero dijo que sí se lo envió. ¿Cómo es su apellido? El apellido del correo. Zambrano. ¿Zambrano? Yo creo que se escribió su correo, mi correo ¿Cómo? con J. Ese mismo, el primero.
Este, Sí. Jesús, Ujú. Jesús Zambrano, ¿será este? Esta es la tarea 1. La tarea 2 no aparece, aparece la 1 y la 3 que aún no la he calificado. Vale, profe. La 2 no aparece. Listo, profe. No Ya aparece, hablo con él entonces. Vale, muchas correcto. gracias. Por eso aparece en blanco. ¿Quién más? Listo, chicos, dejamos allí entonces. Que tengan buena Profe, tarde. Dígame. Nosotros con respecto a la actividad 1, ¿Qué tienen? Profe, lo que pasa es que yo le había enviado un correo hace poco explicándole lo que pasó con otro grupo, no sé qué grupo son ellos, creo que son el 8, bueno, no sé. Y pues lo que pasa es que no sucede la misma situación de los otros chicos, que nosotros ni siquiera los conocemos a ellos. Y pues eso. sí, profe, dice que nosotros tenemos una copia, pero nosotros ni los conocemos. Pero hay un grupo que sí me escribió que ellos sí han tomado el archivo de algún grupo de ustedes. No, profe, verá, Pues lo que nosotros ni pasa, los conocemos. Un grupo me escribió, me dijeron que ellos era que habían copiado el archivo. Y entonces que les deje la nota al grupo, pero eso no me corrigió. Ellos me mandan un WhatsApp, pero es Buenas, que cuando me profe. escriben a WhatsApp se me pierde. Profe, buena tarde. Dígame. ¿Cómo está, profe? Buena tarde. Mi nombre es Marian. Aquí también está mi compañera Laura. Nosotros, si no estamos mal, creo que somos el grupo 10. Bueno, lo que ocurrió en sí fue bueno, nosotros pensábamos que esta actividad pues ya no iba a ser para la fecha de entrega del 23. Y después de ello, pues como fue temporada y nosotras trabajamos, entonces no nos percatamos de la actividad y justamente antes de entrar a clases nos acordamos de esta. Pues nosotros incurrimos en el error de que pues nosotros como tal, o sea, el archivo de los chicos no lo tenemos porque pues como dijo mi compañero Dylan, ni nosotros no los conocemos a ellos, ni ellos a nosotros. Lo que ocurre es que pues nosotros en el afán de entregar justamente el 11, que fue el día que entregamos, pues que entramos, perdón, a clases, pues le hablamos a una compañera, a un compañero y dijo que pues estaba estructurando así la forma de los datos. La verdad, pues sí fue nuestro error en cuanto a irresponsabilidad, porque pues como le digo, profe, pues por cuestión del trabajo y de temporada y eso se nos pasó la actividad y el día 11 nosotros nos pusimos a hacer ese trabajo con Laura. Y pues la verdad sí fue el error en el que incurrimos en adquirir esa misma estructuración de los datos. De igual modo, pues nosotros hicimos, pues buscamos los datos del IDEAM, ahí está, pues nosotros ahí tenemos algunos pantallazos pues del historial que pudimos tomar. Yo creo que ese es el mensaje al que usted se refiere. Pues nosotros tomamos esos pantallazos. También pues por lo que pudimos hablar con nuestro compañero Dylan, nuestro manual de usuario no es el mismo, pero pues sí aceptamos que fue nuestro error adquirir pues esa estructuración de los datos. Entonces pues sí es incómodo la verdad para ellos porque pues como ellos no nos conocen a nosotros, entonces pues se toman por sorpresa como que qué pasó con el trabajo. O sea, sí, pues uno como estudiante como pues siempre como que pasa a veces los trabajos y eso con el fin de rectificar datos y pues de llegar a la conclusión de que si todos tienen los mismos datos pues están bien el, el desarrollo del taller, bueno, de lo que sea. Entonces, pues pudo que ellos hayan hecho eso. De igual, pues a mí ni a Laura nunca nos llegó como un archivo Excel como tal, sino que simplemente fue una conversación, o sea, fue una conversación como que mira, estamos estructurando así los datos y ya, y listo. Y pues eso, yo creo que en eso irradia pues el problema. Ah, Y pues de igual modo, pues nosotros Laura, aceptamos que pues ese es...
Sí, ese es el inconveniente, profe. William Chávez. Entonces, por eso le decíamos que claro, pues que le adquiera la nota al Mariana. otro grupo, pero más sin embargo, pues no sé, profe, usted podría de pronto como que comprendernos a nosotros también esa parte, como que sí hicimos el trabajo como tal. No, no es como que Les voy a hayamos poner cambiado. a ustedes. Grupo 10. Profe, Grupo 10. Bueno, 3 les voy a poner. Y el grupo 14, que es el otro afectado, les voy a poner 5. Listo, profe. Profe, de antemano agradecerle, ¿no?, por solucionarnos este inconveniente. Yo soy Fernando Figueroa del grupo 14, porque sí, obviamente, pues nos tomó a nosotros por sorpresa esta situación de que, pues, otro grupo diferente a nosotros tuviera la misma planilla, pero ya aclarada esta situación, pues nosotros sí queremos manifestarle a usted que nosotros nos dimos el trabajo de construir toda la planilla y corroborar pues la información con los datos del IDEAN y tomarnos a conciencia del trabajo. Lástima que haya pasado esta situación y profe, y de antemano pues agradecerle y mil disculpas pues por todo este inconveniente que se ha presentado con estos dos grupos también. Cristian. Sí, profe, una disculpa con usted también por este inconveniente y pues a los chicos también, porque pues de igual modo los tomó por sorpresa, como dije anteriormente. Pues ¿Y el Checa? ese fue el inconveniente. Ok. John Figueroa. Sí, Fernando Figueroa. Profe, y del segundo trabajo no tengo nota, pero yo sí presenté el trabajo con mis compañeros, también en el grupo 14. Dylan Guerrero, espera un momentico. Bueno. Y Vivian Jaramillo. Grupo 14. ¿Ustedes son todos del grupo 1? Sí. sí, profe. ¿Sí? Listo. ¿A quién le falta nota? A mí, profe, me falta la nota del taller 2. ¿Cuál es su nombre? Jesús Zambrano. Creo que estoy entre los últimos. Zambrano Jesús Giovanni. Sí, profe. Grupo 19, dice. Yo Pero le el envié grupo 19 no tiene. profe, yo tengo el pantallazo de que le envié esto en el correo. Ya lo miramos con el otro compañero, no hay nada en el correo. Le Sí, envié. profe, dele otra visadita. Ya ahorita que el compañero ya está, por favor, revise. Mire, este es el correo, apenas hay tarea 1 y tarea 3 de ese correo. No hay más. De Jesús. Pues no hay más de ese. Por eso es que no lo he calificado. A ver, espere, me reviso, profe. Pues si tienen el pantallazo de envío, me mandan el pantallazo y me vuelven a enviar el trabajo. El que lo han enviado. Por eso es que no les aparece la nota. Profe, buenas tardes. Disculpe, es que a mí no me corrigió del grupo 14. Es el problema de la nota. Sí, que me viniste a dejar en ruido. Bueno, no, pues allá en clase todo. Espérame un segundo. 14. Sí, del grupo 14 me falta a mí. Y todos ya están corregidos. Es Ñañez Cabrera. ¿Ñañez? Sí, profe. Ah, aquí. Eso, gracias, profe. Ah, listo. Listo, chicos, me voy porque tengo clase ahora a las 4. Profe, y falte Fernando Figueroa, el grupo 14, sino que me interrumpieron cuando iba a hablar. ¿Figueroa? Sí, Figueroa García, John Fernando. Le falta la nota del tercero. Del segundo. Y si estaba el... Listo, ya le voy a poner, yo lo reviso. Bueno, gracias, profe, que esté muy bien. Hasta luego. Que pasen buena tarde porque tengo clase a las 4. Tarde. Hasta luego. Gracias.